Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Vamos a ver, viene un par de gente para adentro. Ok, ya está Ashley, falta Leonardo, ahí está Leonardo. Demos un minutito más por aquello que llama gente. Eh, Vamos un poquito, un minutito más. Está todo aumentando esto, parece un poco mejor. ¿Qué tanto? Listo. Bueno, vamos a arrancar con la clase y al final hablamos un poquito de los temas administrativos para definir cómo vamos a hacer esto de la virtual, de la presencialidad para los que quieran venir. Pero eso lo hablamos cuando esté toda la gente. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando un poquito ya del modelo de pequeña señal del amplificador emisor común y de su variación en MOSFET, que es el fuente común. La idea es hoy terminar ese tema de este bloque, digamos, fundamental, que es el amplificador emisor común o fuente común, ver una pequeña variación, ¿okay? Que de hecho ya ustedes la conocen, que es por degeneración en el emisor o en la fuente, y dedicar la segunda parte de la clase, o capaz un poquito más, a hacer un par de ejercicios que yo voy a mostrarles aquí resueltos, que ya están resueltos también en el TEC Digital, y las correspondientes verificaciones que hice en el T-Spice para que vean cómo el T-Spice nos puede ayudar a ir solucionando, digamos, aproximándonos a una solución adecuada. Entonces, recordemos de la clase anterior que uno de los temas fundamentales, ¿verdad?, que existe en cualquier tipo de amplificador, por lo menos de una etapa, es que existe una relación bastante tensa entre la máxima amplitud de la señal de salida, la máxima excursión, la máxima amplitud que puede alcanzar la señal, y la ganancia de tensión. Eso en particular por la caída resistiva que tenemos acá en esta resistencia. Fíjese que esta resistencia, ¿verdad?, está actuando en dos ámbitos. Por un lado está actuando por el ámbito de la ganancia, ¿verdad?, que yo quisiera que fuera lo más grande posible. Pero por otro lado, ¿verdad?, esto sería en el mundo SA, ¿verdad? Aquí a mí me interesa que RC sea muy grande. Pero por otro lado me interesaría que este circuito, ¿verdad?, no tenga un RC muy grande porque es claro que Vout va a ser igual, ¿verdad?, a VCC menos IC por RC. Lo que quiere decir que si R es muy grande, ¿verdad?, ¿qué va a suceder? Bueno, en este caso, si RC aumenta, es claro que Vout disminuye. Mientras que en este caso, ¿verdad?, si RC aumenta, o mejor dicho, si RC baja, AV baja. Entonces, tenemos aquí un conflicto que debemos de solucionar de alguna manera. En principio, esto no es ningún problema para amplificadores de, digamos, de etapas discretas de preamplificación inicial. Se puede manejar esto, pero en realidad ya para etapas, digamos, de altas prestaciones, es necesario sustituir este RC por un dispositivo que elimine esta relación. Fíjese que por un lado, por aquí yo necesito que RC sea muy grande. Y por acá yo necesitaría que RC sea muy pequeña o por lo menos que esa tensión que cae acá, que llamémosla VRC, o por lo menos, si no es posible hacer que RC sea muy pequeña, por lo menos que VRC sea constante. Ok. Vamos a tirar una preguntita así como para los que por cierto no he pasado los de la vez pasada. ¿Qué dispositivo se les ocurre a ustedes que existe, que ustedes ya conocen de su curso de CC, que tiene una impedancia de salida muy grande
o una resistencia equivalente muy grande, ¿qué dispositivo ustedes conocen, aunque sea ideal que tenga una resistencia muy grande, pero cuya tensión sea independiente de la corriente que cruza por ella? Puede ser un capacitor, profe. Un dispositivo, es que el capacitor no, porque recordad que el capacitor tiene esta relación, ¿verdad? Entonces la corriente depende de la tensión, ¿verdad?, que hay en el capacitor, de manera diferencial, pero también depende. Un dispositivo que no tenga esta dependencia, que IC, necesitamos un dispositivo, vamos a dibujarlo por acá. Este es mi dispositivo que no sé cuál es. Profe, ¿Sí? ¿es un amplificador operacional? Vamos a pensar idealmente. Ustedes ya lo conocen porque lo usaron en CC mucho. En este dispositivo I no es una función de V a B, donde está la terminal A y esta es la terminal B. O sea, la corriente que va por este dispositivo I no es una función de V a B. Por ahora nada más con que El me digan. inductor. ¿Perdón? El inductor. Tampoco, porque ustedes saben que un inductor, ¿verdad? V, L es igual a L de I de T. O sea que en realidad la corriente es una función de la integral de 1 sobre L por la tensión en la bobina, ¿verdad? Profe, lo que se me ocurre puede ser, y lo único es como una fuente de corriente, ¿no? Muy bien, Johan, muy bien. Exacto. Lo ideal sería tener ahí una fuente de corriente, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Vamos a darle un punto a Johan. Igual le voy a dar un punto a todos. Yo sé que todos participaron. Johan 1, Jimmy participó. ¿Y quién más fue el que dijo algo por ahí? No sé. Bueno, ahí están. Johan y Jimmy. Vean, muchachos, participen. Y Ashley, muchacha, la única. Digan, no importa. No se pierdan estos puntos extra. La idea es que ustedes vayan ganando confianza. ¿Ok? Si se equivocan, por eso son puntos extra. No tienen penalización. Si se equivocan, no pierden nada. Y si la pegan, tienen un punto para el examen. Entonces lo ideal sería que existe, ¿verdad? O sea, lo ideal sería cambiar este dispositivo por una fuente de corriente, ¿no es cierto? Porque la fuente de corriente, ¿verdad? Va a tener una corriente que puede ser la corriente igual a la corriente de colector del transistor, pero la tensión que hay en sus bornes arbitrariamente es independiente de esa tensión. Bueno, ustedes me pueden decir, profe, pero eso es muy bonito porque la fuente de corriente ideal solo existe ¿verdad? En la teoría, ¿verdad? No existe en la vida real. ¿Qué dispositivo más o menos se parece a este que ustedes conocen? Hay otro dispositivo que ustedes ya conocen. Ahora sí, ya no estamos en CC. Ya vieron activos. ¿Qué otro dispositivo tiene una corriente que es independiente de la tensión que hay entre sus bornes? Por lo menos una aproximación de primer grado. Esto yo no existe en la vida real. ¿Qué dispositivo puedo poner ahí? Quizá un MOSFET o un transistor. Muy bien. Puede ser un transistor MOSFET o puede ser un transistor. Muy bien. Porque hasta, digamos, cierto punto, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? La corriente de colector de este transistor, ¿verdad? Por lo menos en una aproximación de primer orden es igual a IS por la exponencial de la tensión base emisor sobre phi t, ¿verdad? O sea, por lo menos hasta una aproximación de primer orden, esta corriente no es dependiente de la tensión colector-emisor, ¿verdad? Sabemos que en realidad hay una dependencia, que ahí viene lo que se conoce como tensión de Early o modulación de canal, dependiendo del transistor, pero digamos que en principio hay esa independencia. Entonces a mí me conviene de alguna manera sustituir esta resistencia por un transistor. Y lo único que tengo que asegurar es que este transistor siempre esté en la zona que el transistor se comporta como una fuente corriente. ¿Qué sería? En la zona activa, ¿verdad? Si esto sube colector emisor,
y esto es IC. Si yo hago esto, voy a minimizar este problema. ¿Ok? Entonces, de hecho, vamos a hacer un ejemplo de esto, pero con MOSFET no lo vamos a hacer con BJT. Se va a hacer el segundo ejemplo. ¿Ok? Igual se puede hacer el ejemplo con BJT. Entonces, tenemos que ir buscando, ¿verdad? Algo, porque si ustedes recordarán, ¿verdad? Entonces, si esto es un BJT, yo puedo hacer que este transistor tenga cualquier tipo de tensión entre la tensión máxima VCC que tengo acá, ¿verdad? Y unos 0.2 voltios. Entonces, puedo barrer, ¿verdad? Puedo jugar con ese valor de tensión de una u otra manera. Y en el MOSFET también. Ok. Lo mismo ocurre con el MOS, ¿verdad? Esto ya lo vimos también, lo vimos la vez pasada, vimos que es necesario que despejamos esta relación, es necesario que RD no supere, ¿verdad? VDD menos esto de acá, que ya sabemos que se llama VDS SAT, sobre ID, ¿verdad? De nuevo, lo mejor es cambiar esto por una fuente de corriente. ¿Ok? Vamos a construir una fuente corriente como las que vimos hace la semana pasada, utilizando un transistor PMOS. La pregunta, si ustedes me preguntan, profe, ¿por qué un transistor PMOS y no un NMOS aquí arriba? Recuerden de activos, yo capaz que no lo recuerdan, pero vamos a irnos acostumbrando a eso, que los transistores P siempre van arriba en la red y los transistores N siempre van abajo en la red. Muy pocas veces se mezclan, ¿verdad? De hecho, son muy breves excepciones, pero normalmente de la mitad del circuito para arriba, yo voy a tener transistores P y de la mitad del circuito para abajo voy a tener transistores tipo N, sea estemos hablando de BJT o de MOSFET. Y eso tiene que ver, ¿verdad? Como ustedes vieron en activos, que no lo vamos a repasar acá, pero se puede hacer la probilla fácil, ¿verdad? Que los transistores M, ¿verdad? Son muy buenos conduciendo, ¿verdad? Ceros, o sea, son rápidos para descargar una tensión, y los transistores P, ¿verdad? Son buenos conduciendo unos. ¿Ok? Esto es obvio, ¿verdad? Porque los transistores P conducen huecos y los transistores N conducen electrones, ¿verdad? Pero existe una prueba numérica que se hacen activos, yo la hago cuando es lógico, y en VLSI se vuelve a pasar. Pero entonces, por ahora ustedes se pueden contentar con eso. Si no se acuerdan, un día en consulta, con gusto yo les hago la demostración, ¿verdad? De por qué el PMOS es muy bueno transmitiendo unos, o sea, tensiones positivas, y el transistor N es muy bueno transmitiendo ceros. ¿Ok? Entonces, bueno, vean que aquí el detalle siempre está en esto, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero minimizar. ¿Ok? Y también quiero evitar este efecto de red. Bueno, eso lo vamos a ver en el ejemplo. Bueno, para recordar, aunque ya los calculamos, ¿verdad? Tenemos estas dos relaciones de impedancias de entrada y salida en un transistor BJT en configuración emisor común, ¿verdad? Estos ya son los modelos de pequeña señal, ¿verdad? De mi circuito, ¿verdad? Emisor común. Vamos a dibujarlo por acá. Ok. Ok, RIN estamos viendo para allá, ¿verdad? Y puesto que esto es un emisor común, ROUT, la vemos desde el colector, ¿verdad? El transistor. Esto sería WOUT. Y esto sería WIN. Hicimos ese ejemplito, ¿verdad? Hace un par de clases. Noten, ¿verdad? Que al calcular ROUT es necesario llevar a cero la fuente de entrada WIN, ¿verdad? Vean que WIN en este caso se hace cero. Mientras que para el otro caso, ¿verdad? Que es este de acá, simplemente se dejan abierto WOUT, ¿verdad? WOUT es este nodo de acá. De nuevo, ¿verdad? Recuerden que en pequeña señal RC se ve conectado a una tierra, ¿verdad? En CA. Esto es RC. Bueno, entonces nada más repasito. En el caso del MOSFET es todavía más fácil, ¿verdad? Pero recuerden que para un MOSFET la regla fundamental, si ustedes tienen un circuito analizado en BJT y quieren ver cómo se comporta como MOSFET, tienen tres opciones. La primera, hacer todo el análisis de pequeña señal. La segunda
recordar, bueno, por lo menos en términos de ganancia, la receta que vimos la semana pasada y que la vamos a repasar. Y la tercera es, en realidad, recordar que la única diferencia que hay entre el modelo de pequeña señal pi de un BJT y un MOSFET es RP. Que en el caso del MOSFET, RP es infinito. Así que si ustedes, y de hecho vamos a usar esta aproximación bastante cuando hagamos algunas derivaciones, normalmente lo que uno hace es primero la derivación para el BJT y luego elimina RP para entender o tener la función en términos de un MOSFET. Vamos a hacer un par de ejemplos de eso después. Entonces, en este caso, vean que de hecho lo que estoy haciendo, vean que Rin en este circuito, bueno, aquí está, es infinito, ¿verdad? Ni siquiera tengo que recordar nada, ¿verdad? Es simplemente, ¿verdad? Si no me acuerdo intuitivamente de que siempre la resistencia de entrada, ¿verdad? De pequeña señal de un MOSFET es infinito. Si no me acuerdo de eso, bueno, muy simplemente me acuerdo de las que tengo para un BJT y hago RP infinito. Entonces Rin igual a Vx sobre Ix es infinito en el BJT. Y la salida, bueno, en este caso aquí pusieron RL, no sé por qué, debió haber sido RD, ¿verdad? RL es la resistencia que aparece acá, ¿verdad? Y esta es la ganancia determinada por alguno de los dos métodos que les dije, ¿verdad? Por un método de pequeña señal o por el método intuitivo. Vean que esto se cumple si lambda es igual a 0. Antes de ver qué pasa con un lambda distinto de 0, veamos que entonces que estamos viendo un par de, digamos, de complicaciones, ¿verdad? En el diseño analógico, ¿verdad? Y es que estamos como atados, ¿verdad? Estamos como atados por un montón de cosas. No podemos optimizar una cosa sin echar a perder otra. Eso es común siempre en ingeniería, ¿verdad? El hecho de que yo mejore algo normalmente implica que puedo estar afectando a mi sistema en otro lugar. Entonces, vimos, digamos, que la ganancia de voltaje no puede ser muy alta porque pierdo la máxima amplitud de la señal de salida. Se ve afectada, ¿verdad? Eso es lo que llaman muy normalmente swing, ¿verdad? La excursión o el espacio que me queda, ¿verdad? Noten que la impedancia de salida, si es grande, me mejora, ¿verdad? La ganancia, ¿verdad? Pero habíamos dicho, ¿verdad? Que un amplificador de voltaje, la ganancia, la impedancia de salida tenía que ser muy pequeña, ¿se acuerdan? Entonces, aquí tengo una contradicción. Y por otro lado, además, tengo esta relación, ¿verdad? RP es igual a beta sobre GM. Yo quisiera, ¿verdad? Que GM fuera grande porque eso me va a mejorar la ganancia, pero si GM es grande, va a disminuir la impedancia de entrada y en un amplificador estándar, digamos, de voltaje, yo quiero que la impedancia de entrada sea muy grande. Entonces vean que tenemos ahí tres problemas que lo que nos van a obligar a nosotros como diseñadores es a buscar un compromiso entre ellos. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso, no se preocupen. Esto es por ahora lo que va a ocurrir en la etapa emisor común o common source. Fíjese que la ventaja de una amplificación, un amplificador common source, es que esta restricción desaparece, ¿verdad? Para el common source, esto no existe porque la impedancia de entrada siempre es infinito. Y me queda entonces solo este juego, ¿verdad? De variables que ajustar. Bueno, entonces, yo voy a establecer acá una directriz así arbitraria, ¿ok? Que luego tengo y voy a estar obligado a justificar, pero por ahora denme algunas semanas, aceptémosla. Si yo tengo que escoger entre tener una alta impedancia a la salida, una alta excursión o una alta ganancia, yo siempre voy a escoger alta ganancia. Lo que yo voy a buscar siempre mejorar en mi amplificador es la ganancia. Esto lo voy a dejar en un segundo plano. ¿Ok? Entonces esa es la primera regla fundamental.
La segunda regla que vamos a ver es que va a ser imposible, vamos, hacer un amplificador perfecto con solo una etapa, con solo un transistor. Vean, de hecho, el problema que tenemos acá. En realidad, si ustedes se dan cuenta, un amplificador emisor común parece tener una buena ganancia, parece tener una muy buena impedancia entrada, pero no tiene una muy buena impedancia salida. O sea, vamos a ver que las tres topologías fundamentales que vamos a estudiar normalmente solo me ofrecen dos de las tres cosas que yo quiero. Eso va a implicar que vamos a tener que por lo menos utilizar dos etapas para poder construir un amplificador que sea funcional. ¿Ok? Eso lo vamos a ver cuando ya tengamos las tres etapas vistas. Vamos a estudiar qué me ofrecen los tres tipos de topologías que vamos a estudiar en este curso, como topologías iniciales. Entonces, lo mejor siempre es un ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo. Ya lo resolví, ¿verdad? Está resuelto en el Rasabi, yo lo resolví, luego lo varié un poco y lo vamos a simular. ¿Ok? Entonces, por favor, síganme, párenme si tienen una duda. Por favor, ahí me paran. Yo voy a hacer el despeje. Ya esto está subido, la solución está subida en el TEC Digital para que ustedes la estudien, contrástela contra la que hace el libro. Y de paso acá, los que no han hecho o que no recuerdan mucho de polarización, van a ver cómo se hace la polarización, ¿verdad? De estos circuitos. Yo de todos modos no los voy a evaluar mucho en polarización, no se preocupen porque no es el énfasis de este curso, pero sí es necesario que ustedes tengan una idea, ¿verdad? De lo que vamos a hacer. Entonces tenemos este problema, tenemos un circuito que queremos construir recordando que la mejor manera de polarizar un circuito es con divisor de voltaje y con una resistencia en el emisor, ¿verdad? Este es como el mejor de todos para polarizar resistivamente un amplificador con transistor. Tengo algunas restricciones. RC no debe ser muy grande para que no se me sature este transistor. Y la tensión URE tiene que ser lo suficientemente grande para absorber las variaciones que haya acá. Esto es sobre todo para evitar variaciones por diferencias o variabilidades entre las resistencias. Entonces esas dos reglas las vimos, ¿verdad? Esta la acabamos de ver y esta en realidad viene del curso anterior, ¿verdad? De activos, pero la repasamos cuando vimos polarización. Ok. Entonces me tiran estas restricciones. Me dicen que tengo que encontrar estos valores para encontrar una ganancia de menos 20. Esto ya es bastante agresivo, ¿verdad? Realmente, aunque técnicamente recuerden, nosotros probamos, ¿verdad? Que AV máxima era igual a USC menos V base emisor entre ICRC, ¿verdad? ICRC. Porque nosotros habíamos encontrado, ¿verdad? Esta relación la habíamos encontrado. Vamos a ver si las tengo por acá. Entre FITM, ¿no? Porque pues ICRC, qué vergüenza. Entre FITM. Aunque nosotros habíamos encontrado esa relación, perdonen aquí mi garrafal error, esta relación no la encontramos para este amplificador, el que tiene una resistencia acá. Esta relación no es válida para este amplificador de acá. Hay que hacer un poquito más fino, porque en realidad la LVK por acá, la LVK tiene que incluir esta resistencia. Pero no nos vamos a ir al detalle, ¿ok? No nos vamos a meter en ese detalle. En el libro sí hacen un ejemplito con todas las cosas, pero no nos vamos a meter en ese detalle porque luego vamos a ver cómo lo podemos minimizar ese efecto. Esta resistencia, este valor de ganancia en realidad es muy agresivo para este circuito. Es muy grande. Pero ustedes no tienen por qué saberlo, ¿verdad? Ustedes están empezando. Ya uno normalmente con una etapa, con un solo transistor, alcanzar una ganancia de 10 que funcione, empíricamente es todo un logro. ¿Ok? Entonces, aunque los libros van a haber ejercicios como acá en el Rasabi, en el Cedar-Smith, en el Boylestad, hay ejercicios donde demuestran y lo hacen y de hecho hasta un laboratorio y ahí yo he visto ejercicios que llevan la ganancia hasta 30. Son ejercicios que están muy ajustaditos, ¿verdad? O sea, están ajustaditos para que den la mínima, ¿verdad? Para que funcionen en la mínima. En la vida real eso es muy difícil de lograr, ¿ok? Entonces, normalmente vamos a ver que es preferible jugársela con una ganancia menor en una primera etapa y luego buscar otras alternativas de amplificación mejores que esta. Okay.
Entonces vamos a resolver este circuito. Vean que ya me dicen el tipo de transistor que es. Me da la corriente de saturación en reversa. Por ahí me faltó decirles que el beta es 100 en este circuito del transistor. Definen un VRE igual a 400 milivoltios y me dicen que mi corriente de polarización es 1 miliamperio. Normalmente este parámetro es dado, la corriente colector generalmente se las van a dar, o ustedes la pueden derivar de algún otro lugar, como por ejemplo la máxima potencia que puede disipar el circuito. Esto es muy importante que lo tengan de alguna manera. Este de VRE es un criterio de diseño entre 200 y 400 milivoltios, funciona. Me están diciendo, estas son las características del transistor, ¿verdad? De Q1. Yo voy a suponer que, puesto que no me la dicen, voy a suponer que VA tiende a infinito, puesto que no me lo dan. ¿Ok? Que es riesgoso, ¿verdad? En realidad uno tiene que saber cuánto es VA, pero de todos modos, en la primera aproximación de diseño, normalmente uno supone esto, ¿ok? Para no complicarse la vida. Y finalmente me dicen que la resistencia de entrada es igual a 2 kilo ohmios. ¿Ok? O sea que la resistencia, si yo supongo que aquí va a estar la fuente de señal, ¿verdad? La resistencia de entrada es esto que está acá. Muy bien. Una preguntita, a ver, por un punto. Yo puedo decir que RI es igual a RP. Recuerden que las resistencias de entrada y de salida son parámetros de pequeña señal, ¿verdad? No son de gran señal. ¿Puedo decir eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Esto qué es en CA? USC, ¿a cuánto es equivalente en corriente alterna? A la tierra, profe. A tierra. Si ustedes redibujan la etapa de entrada, entonces, ¿qué van a tener? En pequeña señal. Solo la etapa de entrada. Tienen. Esa RI está en serie con RP, ¿no? Estarían en paralelo. En paralelo, ¿verdad? Sí. Vean que entonces me van a aparecer en paralelo, pero aquí voy a dejar un espacio. R1, R2. ¿Verdad? Porque lo ven todos que están en paralelo, alguien no lo ve. Esta es una tierra. Esta es otra tierra. Entonces pareciera que si yo veo esto para allá, esto sería R1, tengo el paralelo de R1, R2, pero ¿se verá RP ahí? Esa es una buena pregunta. Las tres están en paralelo, ¿no? Sí, pero ¿será solo RP la que se verá ahí? Ahí ya les estoy siendo muy exigente, ¿verdad? Yo voy a arreglar esto, ¿verdad? Voy a poner por ahora un capacitor acá. Después les explico qué hace ese capacitor, no se preocupe. Que es muy grande. Si es muy grande, ustedes saben, ¿verdad? Que XC es igual a 1 sobre SC, ¿verdad? Si C tiende a infinito, ¿a cuándo tiende XC? A 0, ¿verdad? ¿Todo lo ven? ¿Alguien no lo vea? Pregúnteme. Lo vuelvo a repetir. Arbitrariamente voy a poner un capacitor acá en paralelo con RE, que por ahora yo voy a decir que va al infinito. Después hay que calcularlo. Okay, pero por ahora yo voy a decir que va al infinito. Tal que es un corto para cualquier frecuencia menos para F igual
0. O sea que esto tiene 0 ohmios de reactancia. Pero en CC es un abierto. Vean que en CC la corriente emisor sigue por RE, no se puede ir por acá, porque un capacitor no puede dejar corriente en CC. ¿Todo la vieron? Este capacitor lo que está haciendo es desacoplar el mundo de CC del mundo de CA. Está partiendo, se está separando los dos mundos. Y como es ideal, los separa de manera perfecta. Luego vamos a ver que como no hay capacitores, digamos, de tamaños infinitos, esta separación no va a ser ideal, pero vamos a tener que encontrar la manera de asegurarnos que sea lo suficientemente grande para lo que queremos. Pero por ahora vamos a suponer que C tiende a infinito, de manera que en CA este circuito es equivalente a esto de acá. Donde aquí voy a tener, ¿verdad? Muy bien, todos ustedes lo vieron. El paralelo, ¿verdad? R1 paralelo. R2 y para allá, ahora sí tengo RP1. Entonces, esto así es correcto. Ahí me quedó el espacio. Ok, y esto es el REIN, ¿verdad? ¿Todo lo vieron? Ok, luego vamos a ver qué pasa en realidad con ese RE si no ponemos el capacitor. Yo creo que no nos va a dar chance de verlo, pero vamos a hacer este ejemplo. Este es el ejemplo 534 del Razavi. Yo lo... aquí ya... Ok. Yo lo varía un poco porque si ustedes se van al 534, en realidad aquí ya estaba, aquí lo hice, que es un ejercicio avanzado, ¿verdad? Era un poco agresivo, ¿verdad? El diseño, ¿verdad? Entonces yo lo bajé a ver si lograba hacer que esto funcionara. Entonces lo que hice, jugando de vivo, ¿verdad? Fue suponer que no, que yo voy a trabajar con una corriente que es la mitad. Y VRE va a ser solo 200 milivoltios. Yo lo ajusté un poquito, porque si ustedes se dan cuenta en el libro del Razavi, no alcanzan la resistencia de entrada que ellos quieren. ¿Okay? Entonces, este es el circuito propuesto. Yo voy a poner estos dos capacitores arbitrariamente, 5 microfaradios y 15 microfaradios. No se preocupen de dónde vinieron esos valores. Luego vamos a ver, vamos a calcular, a saber cómo calcularlos. Por ahora es porque lo necesito para simularlo. Y tengo que encontrar R1, RC, R2 y RE. Para que la ganancia siga siendo 20. ¿Ok? Entonces yo lo modifiqué un poquito el problema. Pero pueden, si quieren revisar igual el del Razavi. Yo voy a suponer, ¿verdad? Arbitrariamente que las reactancias de los dos circuitos para cualquier frecuencia son 0. O sea que este nodo del transistor en CA está pegado a tierra, que es lo que puse acá. Y el RIN es este de aquí, ¿verdad? Es el que acabamos de calcular. Fíjense que si ustedes se dan cuenta entonces, ¿verdad? De aquí para allá, esta es una etapa emisor común y corriente. Vean incluso que si ustedes hacen este ejercicio, capaz ustedes pueden dudar qué pasa con R1 y R2, ¿verdad? Y de hecho eso está explicado en el Razavi. Vean que R1 y R2 en pequeña señal quedan en un paralelo acá. Y luego entran al transistor, ¿verdad? El transistor que está conectado así. En pequeña señal, ¿verdad? Recuerden que este es un análisis de pequeña señal. Todavía no hemos visto qué pasa en polarización, ¿verdad? Ok. Entonces, este es mi análisis en pequeña señal, ¿verdad? Pónganla aquí, pequeña señal. Y aquí ponen Wayne. O sea, ustedes saben que esto significa que aquí hay una fuente ideal. Wayne. Haber puesto el puerto así libre, significa que hay una fuente. ¿Afecta el paralelo R1, R2 a esa fuente?
No, ¿verdad? ¿Por qué no la fue? ¿Cuánto es RS para esta fuente? La resistencia de la fuente, ¿cuánto es? ¿Quién se gana ese punto que está regalado? ¿Cuánto es la resistencia de esa fuente? Y profe, si se va por el otro lado, tomando el camino, digamos, más sencillo, ¿no sería RP? La resistencia, recuerde, de la fuente, esta fuente. ¿Cuánto es esta resistencia? El paralelo, Ah, profe. Nadie se quiere ganar ese punto. Una No es el fuente paralelo, real. profe. ¿Quién? El Jimmy. paralelo. No. A ver, una fuente real. Recuerden, esto es para que yo quiero que ustedes se vayan acostumbrando a la vida real. Okay. Ustedes ya pasaron C6 y CA. Ahora vamos a irlo haciendo cada vez más realista todo. Una fuente real siempre tiene una resistencia, ¿verdad? Ustedes vieron este modelo, ¿no? En CC. ¿No es cierto? Siempre esta RS existe y no hay manera de sacarla. Todas las fuentes de voltaje tienen una resistencia característica interna, ¿no? Es la R interna. Entonces, si yo tengo una resistencia, una fuente real conectada con una resistencia de carga, ustedes saben que VL y esto era una L, pero no. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual VL? A VS por el divisor de voltaje, ¿verdad? Eso ustedes lo saben desde CC, no me digan que no. Yo sé que lo saben. No sean tímidos. O sea, la resistencia de la fuente siempre, ¿verdad? Me afecta, siempre hace que se caiga un poquito el voltaje, ¿verdad? Es inevitable. Por eso es que eh, hay que tener siempre fuentes con una impedancia de salida relativamente baja. Por eso es que estamos buscando tener amplificadores que a la salida tengan una resistencia de salida baja. ¿Ok? ¿Cuánto vale RS acá? Cero, ¿verdad? Porque es ideal. Yo les estoy diciendo que esta fuente es ideal. Entonces, RS es igual a cero. ¿Hay divisor de voltaje entonces? No. No, ¿verdad? Perfecto, Jimmy. Entonces significa que todo VIN está aquí, ¿verdad? Entonces, este es un caso idealizado, ¿verdad? Todo VIN está en base de emisor. ¿Ok? Por eso es que yo puedo decir de una vez, sin tener que hacer ningún análisis de pequeña señal, me voy y me traigo el formulario y digo, la ganancia de este circuito es 20, tiene que ser igual a GM por RC. ¿Ok? Profe, disculpe, estoy un toquecito perdido en este documento que tiene aquí al frente, porque, bueno, vi que estaba el ejemplo que dijo que íbamos a resolver, pero luego pasó a esta hoja de acá, entonces no sé si es que se relacionan o Sí, sí, está... es la misma. Es la misma. Lo que Ok, pasa es que aquí yo metí la pata, perdonen, eso yo tengo que corregir. Esto ya yo lo corregí para ver si alcanzaba lo que el libro pide, pero tampoco me funcionó. Entonces, yo les voy a corregir esto, disculpen. ¿Está bien? entonces se está resolviendo el del libro, profe. Estoy resolviendo el 534 del libro, pero le hice este cambiecito. Ok, profe, gracias. ¿Está bien? Disculpen. Gracias, Jimmy. Entonces, ¿cuánto vale GM del formulario? Es IC sobre FIT, ¿verdad? En un BJT. Así que ustedes pueden despejar el RC, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Mandando GM a dividir acá, aquí abajito, ¿verdad? Ok, mandan GM a dividir. Tienen esto de acá. Sustituyen FIT e IC y obtienen que su resistencia RC tiene que ser igual a 520 ohms. Ok. Muy bien. Déjame revisar una cosita nada más. Esto es... Ok.
Perdón, esto está mal, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta que tengo un error garrafal porque luego sí lo estoy resolviendo para 400 milivoltios. Y fue Jimmy el que me dio la pista. Qué mal. Aquí es 1 miliamperio, perdón. Y UR son 400 milivoltios. Entonces voy a corregirlo de una vez para que les quede corregido y no enredarlos. Ok. Se los voy a corregir de una vez. Entonces, yo se los subo corregido. ¿Está bien? Perdonen, Jimmy, gracias. Si no, usted no me dice, no me doy cuenta que haya metido la pata. En realidad el ajuste lo hice después. Perdonen. Ok, entonces quedémonos con los valores que estaban acá. Disculpen. Normalmente, que ya estaban especificados. 1 miliamperio y 400 milivoltios. Listo. Ok. Entonces, si ustedes sustituyen, y esto es 1 miliamperio casi, porque estaba raro, decía, no me puede dar 520 esto, me da el doble, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen esto, ¿verdad? 26 por 20 entre 0.5, tienen que RC entre 1 miliamperio, ¿verdad? Aquí es 1 miliamperio en realidad. 1 miliamperio. ¿Verdad? 26 por 20 son 520. Entonces, tienen 520 ohmios. Esta es la resistencia que ustedes van a poner en RC. Ok, ya sabemos que esto vale 520 ohmios. Listo. VRE son 400 milivoltios. Ven que aquí lo resolví haciéndolo bien, ¿verdad? Que metí de patota. Y pues simplemente este es un parámetro que ustedes se dan de 400 milivoltios. Entonces RE es igual a VRE sobre IE, ¿verdad? Ley de Ohm. ¿Ok? Por ahí ustedes me preguntarán, profe, aquí no está RE. Recuerden que este capacitor es un abierto en CC. Entonces yo sé que yo tengo una caída de voltaje acá en corriente continua de 400 milivoltios, ¿verdad? Ok, en CA esto de acá es una tierra, pero en CC no es una tierra. Ok, recuerden eso. Yo sé que ese es un concepto que todavía a ustedes les cuesta, tranquilidad, todo el curso lo vamos a irlo reforzando y reforzando hasta que ustedes se sientan cómodos con ese concepto. No se preocupen. Entonces, como VR está definido como una tensión en CC y yo tengo que IC es igual a 1 miliamperio, y puesto que beta es mucho mayor que 1, entonces yo puedo decir que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. ¿Ok? Entonces yo puedo despejar acá mi RE simplemente dividiendo la tensión que yo medí como criterio sobre 1 miliamperio. Esto es RE. Entonces ustedes ya tienen estas dos resistencias. ¿Ok? ¿Qué falta? Tenemos que encontrar esa tensión en este nodo. Mejor dicho, en este nodo de acá. En CC, para poder definir R1 y R2. Para poder alcanzar la polarización que yo necesito para que por aquí haya 1 miliamperio. ¿Ok? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, muy fácil. ¿Cuánto vale la tensión base emisor? Bueno, la tensión base emisor es simplemente darle vuelta a la fórmula, ¿verdad? Que ustedes ya saben, ¿verdad? IC igual a IS por la exponencial de V base emisor sobre phi t, ¿verdad? No lo vamos a hacer porque eso yo supongo que ustedes lo hicieron. Yo sé que Aníbal y Juan José lo hacen, así que no hay problema. Pasan IS a dividir, aplican logaritmo natural a ambos lados para eliminar el exponencial y me queda esta expresión de acá, ¿verdad? Que la pueden tener en el formulario, no hay problema. Entonces ustedes sustituyen, ¿verdad? Phi t es 26 milivoltios, IC es 1 miliamperio. Esta es la corriente de saturación en reversa que nos dieron, 5 por 10 a la menos 16. Resulta que V base emisor es igual a 0.736 voltios. Vean que la ventaja de esto es que no hay que iterar, ¿verdad? Porque en los otros métodos hay que iterar, ¿verdad? Hasta encontrar la solución numérica de V base emisor. ¿Cuánto vale Vx? Bueno, recordemos, voy a dibujar la red acá. Tengo esto. Estamos hablando en CC, ¿verdad? Esto es polarización, CC. Vean cómo pasamos de los parámetros de pequeña señal a analizar la red de polarización. Tengo R1, R2, RE. Y tengo que encontrar la tensión en ese punto, porque aquí es donde yo voy a polarizar el transistor.
¿Cuánto vale Vx? Bueno, ustedes saben, ustedes pueden hacer este calculito porque ustedes ya llevaron CC. ¿Verdad? Ustedes pueden decir que Vx, la tensión que hay acá, entre este punto y esto, que es Vx, es igual a la tensión base emisor más VRE, ¿verdad? Es una ley de tensiones de Kirchhoff. Es una LVK. Esto ya lo conocen y esto lo acaban de despejar aquí arriba. Encuentran que Vx es igual a 1.14 voltios. Entonces ya tienen Vx. ¿Qué les falta? Encontrar otra ecuación, porque con esa ecuación, digamos, ustedes pueden suponer, ¿verdad? Que si I1 mucho mayor que IB, donde IB es la que va por acá, y X va por acá, I1 va por ahí. Ustedes pueden suponer que Vx es igual a VCC por R2 entre R1 más R2. Pueden hacer un divisor de voltaje, ¿verdad? Como vimos la semana pasada en el repaso. Pues tienen una ecuación, pero tienen dos incógnitas. ¿De dónde agarramos la siguiente incógnita? Bueno, ustedes pueden suponer de nuevo que si I es mucho mayor que IB y la regla de dedo es 10 veces. La regla es 10 veces. Si I1 es 10 veces mayor que la corriente de base, yo puedo decir que I1 es igual, muy aproximadamente, pero funciona, a veces C entre R1 más R2. ¿Están de acuerdo? Esto es CC, ¿verdad? ¿De dónde saqué este IB? Y divido IC sobre beta, ¿verdad? Y listo. Divido IC sobre beta y ya está listo el tema. Entonces ustedes ahora sí tienen dos juegos de ecuaciones, ¿verdad? Tienen dos ecuaciones, ¿ok? Lo que tienen que hacer es meter este sistemita en la calculadora y de ahí despejan que R1 y R2 tienen esos dos valores. RP es beta sobre GM, que es igual a 100 por phi t sobre IC, recordando que esto es 1 sobre GM, ¿verdad? Sustituyen, RP es 2600 ohmios y calculan RIN igual a RP paralelo R1 R2 y da 1,83 kilo ohmios. No cumple. No funcionó, ¿verdad? Nos dio la resistencia que calculamos es menor, digamos, la resistencia de entrada del circuito es menor de lo que necesitamos. No nos sirve. ¿Ok? Tenemos que iterar. Tenemos que volver para atrás. Eso lo vamos a hacer cuando volvamos del recreo, pero antes vamos a hacer una simulacióncita para ver qué es lo que está pasando, de hecho, en este circuito. Bueno, no, vamos a resolverlo y cuando volvamos hacemos la simulación. Yo lo voy a iterar, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sirve, ¿no? Esto me significa que no se cumple. Bueno. El Razavi lo resuelve de otra manera. Ellos ajustan y dicen, bueno, no, vamos a suponer que I1 es mucho mayor que 5 por IB y lo hacen cerrar. A mí no me gustó esa solución. Ahí sí me disculpo con el señor Razavi, que en el 99,9% de las veces tiene la razón. Yo creo que en este punto 0,001% de las veces yo la tengo. Eso no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es reacomodar las restricciones del circuito. Esta ganancia es demasiado alta. Yo lo voy a hacer un poquito más comedido y voy a tratar de ganar menos. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir al 5.34. Lo vamos a modificar. ¿Ok? Para ver qué pasa. Con RI, logrando que RI sea mayor que 2,4 kilo ohmios. Deme un momentito nada más que tengo aquí que se me metió algo que no debería haberse metido. Ay. Aquí estás ahí. Bueno, hagamos una cosa. Aquí yo tengo una simulacióncita. Bueno, no, vamos, dejémoslo así. No nos metamos en broncas. Ok, eso no voy a estar ahí, pero bueno.
Ok, lo vamos a modificar para cumplir que Rein sea mayor o igual que 2K. Yo lo voy a hacer distinto como el Razavi, ¿ok? ¿Está bien? Vamos a hacer dos cosas. Una, yo voy a bajar la corriente colectora a la mitad. Por eso es que estaba el punto 5 ahí. Perdón, Jimmy, gracias que lo vio. Yo voy a bajar la corriente a punto 5. Y voy a suponer que la ganancia es la mitad también. Estos son mis criterios. Digo, no llegué a 20, voy a llevarlo a 10. ¿Ok? Porque yo sé que en realidad llevarlo a 20 con una sola etapa no es muy fácil. Ojo, recuerden, esto es diferente a lo que hace Razavi. Yo estoy en desacuerdo cómo él lo resuelve. Ok, entonces, vuelvo a calcular el GM. Obviamente el GM me cayó a la mitad de lo que tenía antes, porque le bajé la corriente a la mitad. Ahora, como la corriente bajó a la mitad y AV también, la resistencia colector se debería mantener en 520. Pero si no creen eso, pruébenlo. Pero es obvio, ¿verdad? Porque AV es igual a GM por RC. Entonces, si yo bajé GM a la mitad y AV a la mitad, RC se tiene que mantener, ¿verdad? No le queda otra. Entonces, fíjese que la corriente cae a la mitad también. Noten que VRE también va a bajar porque bajé la corriente a la mitad y voy a suponer siempre que RE es 400 ohms. ¿Ok? Que es lo que teníamos acá. Voy a suponer siempre que son 400 ohms aquí. Esto está malísimo, ¿verdad? 400 ohms. Es otro a corregir. Entonces, mi tensión VRE ahora va a ser 200 milivoltios, que está dentro del rango que yo les decía empírico que funciona. De nuevo, volvemos a hacer el despeje. VBE ahora es 0.718. Se me dirán, profe, no bajo mucho, ¿verdad? Porque aquí era 0.736. Bueno, recuerden que estamos dentro de una exponencial, ¿verdad? Entonces, al sacar el logaritmo a la inversa, ¿verdad? La función es compresiva y entonces no va a variar mucho. Pero bueno, yo sé que de todos modos va a estar siempre encima de 0.7, así que ni modo, ¿verdad? Pero bajó a 0.718. Pero Vx baja bastante porque VRE ahora ya no va a ser 400 milivoltios, sino que van a ser 200 milivoltios. Entonces, Vx ahora es 918 voltios. Punto 918 voltios. 10 IV es 10 por 5 microamperios, 50 microamperios. Y estos son los nuevos, los vuelvo a meter, ¿verdad? En la solución de dos ecuaciones con dos incógnitas. Encuentro R1 y R2. Encuentro RPi. Vean que RPi me aumentó bastante también. Llegó a 5.2K. Y cuando calculo el paralelo, ahora sí me dio que RPi, pero la Rin de mi circuito es mayor que 2K, solo que tuve que bajar la ganancia a la mitad. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice Razavi. Bueno, en realidad me parece que es que esto no lo había hecho Razavi, lo había hecho un asistente, ese ejercicio. Porque Razavi aquí está violando una regla que él mismo estableció acá. Entre la ganancia y la impedancia de entrada. O sea, es imposible que usted tenga un circuito que no le cumple la impedancia de entrada, que usted para ajustar la impedancia de entrada no le cambie la ganancia, es imposible. Tiene que hacerlo, no le queda otra. O sea, tiene que tocarlo, porque el beta no lo puede tocar, ¿verdad? Lo único que puede tocar es el GM, y el GM es cambiar la corriente, y eso le va a cambiar la impedancia de entrada. Entonces, aquí sí creo que lo que él hace, que baja el punto 5 IV y le cierra ahí, ese circuito no va a funcionar, de hecho no está simulado, ¿verdad? Debería simularlo. Por eso es que yo preferí, no, vamos a solucionarlo de otra manera. Entonces, usted me preguntará, bueno, profe, ¿funciona esto? Bueno, y con eso nos vamos a ir al recreo. Vamos a hacer el cálculo para verificar si este circuito está en saturación. ¿Ok? Vout, haciendo un LVK por aquí, ¿verdad? Es igual a VCC menos lo que caiga en la resistencia, ¿verdad? Esto es VRC. Que sería igual a 2,5 menos 0.5 miliamperios, que es IC, por la resistencia RC, que es 520. Esto es igual a 2,27 voltios. ¿Sí? 2,27 voltios. Y esto es mayor que Vx, que fue lo que ustedes encontraron por aquí arriba. Y recuerden, ¿verdad? Que para un transistor BJT, si esta es VB y esto es VC, recuerden que VB
C tiene que ser siempre menor que 0. O sea que la tensión en la base tiene que ser menor que la tensión en el colector. Esta sube base, ¿verdad? Y esta sube colector. Entonces sí se cumple. El transistor está en la zona activa. Vamos a verificar la simulación. Entonces ahora sí, vamos a correr la simulación. Les voy a descompartir esto. Y con eso nos vamos a ir al recreo. A ver. Más que tengo el análisis completo, disculpen, pero igual esto está ahí. Entonces vamos a compartir esto. Stop share. Y vamos a compartir todo el escritorio. Ok. ¿Lo pueden ver ahí? El circuito SPICE, sí. Creo que sí. No, ¿No lo ven? no, Qué raro, porque me está diciendo que sí lo está compartiendo. Ahí no sale. no, aún no. Qué raro, porque no me lo está compartiendo. Ahí ya. Ahora sí debería. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perdonen. Ok, aquí está el circuito SPICE. Este de acá es el que estamos analizando. Fíjense que tiene los valores que yo acabo de calcular, ¿verdad? Con 520 y 400. Vean que está el capacitor acá conectado, 15 microfaradios, ¿verdad? Estos circuitos ya están subidos, se los puse en un punto zip si quieren jugar con ellos. Fíjense cómo metí el modelo, de paso, para que vayan aprendiendo cómo se mete un modelo. Igual, recuerden ir a la tutoría. Si ustedes simulan este circuito, esta de abajo es la salida de este circuito de acá. Si ustedes miden esto, que es básicamente calcular, medir la diferencia, para sacar la ganancia, ¿verdad? Calculamos V pico pico, que es lo que yo hice por acá, V pico pico out, dividido entre V pico pico in. V pico pico in esto es una senoidal de 20 milivoltios pico, o sea, tienen 40 milivoltios pico a pico, y pico a pico lo sacan acá con los cursores, ¿verdad? Simplemente cuestión de medir con los cursores, ¿verdad? Ponen un cursor por aquí y el otro cursor. Porque no me sacó, solo me sacó uno. ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro. Ponen los dos cursores y ven la diferencia aquí, ¿verdad? Aquí la pueden ver. Ahí van a ir practicando, no se preocupen. Yo sé que ustedes se van a volver expertos en el T-Spice. Saco esos dos y mido y me dio, disculpen que aquí quedó medio feo, me dio que la ganancia medida empíricamente 7,8 voltios sobre voltio. Yo quería 10, no me dio exactamente. Bueno, yo hice muchas aproximaciones. No importa, lo importante es que estamos cerca. O sea, y ahora lo que puedo hacer es ajustar un poquito. De hecho, si ustedes analizan el punto de operación de este circuito, que lo podemos hacer de una vez para que vayan viendo cómo se hace. Ustedes analizan ese punto de operación y sustituyen y simulan. Van a ver que sí. Ustedes view y ven el error log. Ustedes simulan, ¿por qué no me lo hizo? ¿Qué pasa por esto? Tengo que bloquear este. Ustedes simulan esto. Se van a dar cuenta que la corriente colector es 415 microamperios, no 500 microamperios. Por todos los ajustes que hicimos, ¿verdad? Y suposiciones no nos dio exactamente lo que queríamos, ¿verdad? Entonces, por eso la ganancia nos da un poquito más abajo. Pero ya eso es una cosa que uno puede ajustar simplemente y ahí, haciéndole acá un poquito de manipulación a las resistencias. Bueno, pregunta. ¿Se ve bonita esta onda de acá? No, ¿verdad? Porque la señal de entrada es una senoidal. Ustedes la ven acá, esta señal, la vamos a plotear acá. Bueno, aquí no porque acabo de hacer el cambio Déjame un momentito para ver si arreglo esto porque se ve muy feo. Vamos a quitar esto. Para que sea más fácil hacerlo en un solo comando el SPICE. Si ustedes simulan esto, y añadimos Wayne acá.
Noten que VIN es una señal senoidal perfecta, esa es una fuente, pero la salida, bueno, esta es VIN en realidad. La salida, esta es VIN, voy a quitar esta para... Ay, perdónen, pero todavía no me ajusto a la Mac. Noten que VIN, ¿verdad? Si yo lo amplío, ¿verdad? Es una senoidal perfecta, ¿verdad? Mientras que la salida no. O sea, este amplificador tiene distorsión, no es un amplificador muy lineal. Entonces, alcanzamos más o menos la ganancia que queríamos, pero no es muy lineal. Como yo les dije, en este momento del curso, no me importa si no es lineal, ¿ok? No me importa si hay esta distorsión. Luego vamos a ver cómo la corregimos, ¿ok? Sin embargo, vamos a hacer un ejemplito, lo voy a llevar más allá, nada más para introducir la siguiente variación de amplificador que vamos a ver. Pero bueno, ya ustedes están cansados, vamos a parar 10 minutos. Nos vemos a las 2:10, 2:11, si les parece, para continuar con el siguiente despeje, ¿ok?
Bueno, estamos de vuelta. Vamos a continuar. Yo sé que, muchachos, yo sé que están nerviosos. No se preocupen. Van a ver que a la hora de la verdad esto, ustedes lo van a ir dominando, lo van a ir dominando poco a poco y van a ver que al contrario, después yo les aseguro que la gran mayoría, no les voy a decir de todos, pero la gran mayoría esto les va a gustar, porque eso es siempre lo que pasa en este curso. ¿Okay? Vamos a hacer entonces el análisis de una variación. Vamos a diseñar esta variación de acá, solo para que veamos qué pasa cuando yo quito este capacitor. ¿Okay? No vamos a hacer el análisis teórico todavía, lo vamos a hacer para cerrar la clase. Pero vamos a entender por qué a veces conviene dejar esta resistencia, no quitarla o no desacoplarla con este capacitor que está acá. ¿Ok? Como les digo, luego más adelante, ¿verdad? Vamos a ver cómo calcular estos capacitores de una manera, cuando terminemos ya la visión general de... capaz que el miércoles explico cómo calcular más o menos estos capacitores, pero antes necesito que ustedes entiendan los conceptos de impedancias de entrada y salida, ¿verdad? Que por ahí yo sé que todavía están medio nebulosos. Entonces, ¿qué sucede? Nos dimos cuenta que logramos una ganancia aproximadamente de 10, ¿verdad? Nos dio 7.8, queríamos que fuera 10. No está mal, o sea, en realidad, gente, recordemos, el cálculo manual es la primera iteración. Entonces, yo podría ajustar un poquito esta ganancia, sí, sobre todo porque me doy cuenta que la corriente no alcanza los 500 microamperios que yo quería. Entonces, es muy probable que acá yo tenga que hacer un pequeño ajuste entre estas dos resistencias como para subir un poquito Vx, subirlo un poquito y que, no mucho, unos 10 milivoltios, una cosita así, y que entonces me diera exacto 10. Pero en realidad no vale la pena, no vale la pena porque de todos modos, como ustedes saben, este circuito tiene variabilidades, ¿verdad? Igual, aunque yo he minimizado la variabilidad con esta resistencia en el emisor, siempre va a haber un efecto, ¿verdad? Los componentes, la temperatura siempre van a afectar. Entonces, en este punto, a mí no me interesa ser exacto. Lo que quiero es estar lo suficientemente cerca de lo que yo busco. La exactitud la vamos a buscar al final del curso, cuando veamos el tema de alimentación, y de hecho, en realidad, la van a estudiar con más detalle el semestre que viene, ya cuando vean electrónica analógica ya avanzada con operacionales. Ahí es donde ya la exactitud es donde se va a manejar ese tema, ¿verdad? En esta etapa no nos interesa ser tan exactos, solo estar lo más cerca posible de algo que funcione. Entonces yo me planteo lo siguiente: ¿qué pasa si yo uso de generación el emisor? O sea, voy a quitar esta resistencia de acá, perdón, este capacitor de acá, que es lo que voy a hacer aquí. Yo voy a suponer que necesito un amplificador, le voy a bajar los requisitos de ganancia. De nuevo, este ejemplo lo hicimos, ¿verdad? La clase anterior. Lo hicimos porque creo que uno de ustedes, no creo que fue Leonardo, me preguntó, ¿verdad? La aplicación de la regla general en este circuito. Si aquí yo tengo V in y aquí tengo V out, ¿cuánto es la ganancia? Hicimos la clase anterior. Y dijimos, ¿verdad? Que aplicando la regla empírica, la ganancia de este circuito es igual a la magnitud. La resistencia que está en el colector dividida entre la resistencia que se ve mirando hacia el emisor, que es 1 sobre Gm, más la resistencia mirando hacia, desde el emisor hacia la Tierra, que es Re, ¿verdad? Entonces, de hecho, esto se puede probar por pequeña señal y lo vamos a probar por pequeña señal, ¿ok? Solo por hacer el ejercicio, porque en realidad este método siempre funciona, ¿verdad? Este método intuitivo. Recuerden, lo único que hay que suponer es que RO es muy grande, ¿ok? O sea que IC no debe ser muy grande. Entonces, si ustedes utilizan este método, ¿verdad? Para un IC igual a 0.5 miliamperios, pueden despejar la ganancia, ¿verdad? Simplemente diciendo, bueno, la ganancia es 4, tiene que ser igual a RC sobre 1 sobre GM, que sería Φt sobre IC, que ya lo conocemos, más RE, que ya todo lo tenemos, ¿verdad? Esto sería RC, esto sería 26 milivoltios sobre
5 miliamperios más 200 ohmios, ¿verdad? Que era RE, ahora 400. 400, ¿verdad? Más 400. Y esto da RC 1808. Entonces, podemos usar ese RC para calcular la ganancia de mi circuito. Ahora, noten lo siguiente, sin embargo, y eso es lo que yo quiero que vayamos interiorizando conforme nos vayamos aproximando a amplificadores más avanzados. Aquí este problema que estamos teniendo en esta simulación, esta deformidad que tenemos acá, se debe a que yo estoy suponiendo, ¿verdad? Estoy suponiendo algo que no es muy cierto, ¿verdad? Y es que, vamos a abrir un nuevo documento. Ustedes recordarán que yo dije que cuando calculábamos la transconductancia, nos íbamos cerca de un punto Q, ¿no? De operación en la curva V base emisor y C. Y calculábamos la pendiente en una zona, digamos, ¿verdad? Y suponíamos que la señal de entrada era pequeña, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que en realidad, fíjense que ya yo no puedo suponer que esa señal de entrada o esta corriente de colector, digamos, que tenemos aquí es pequeña, porque fíjese que en realidad está excursionando bastante producto de la entrada que tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad este punto se está moviendo, ¿verdad? A lo largo de toda esta curva, ¿verdad? Entonces la pendiente, la transconductancia, se está moviendo conforme este V base emisor va variando, ¿no? Se está moviendo, ¿no? Entonces esa no linealidad está afectando, o sea, en realidad lo que está ocurriendo es que al no ser no lineal, la función no es lineal, ¿verdad? Entonces tenemos esas deformaciones, ¿verdad? Ok. Aparte que podemos estarnos acercando, no creo, porque estamos en 2.10. Estamos lejos todavía de la zona de saturación del transistor, ¿verdad? Entonces, esa aproximación de linealidad en 1 sobre GM no es cierta hasta cierto punto. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo eliminar esto. Puedo eliminar esto suponiendo o arreglando que mi circuito, ¿verdad? Sea tal que RM sea mucho mayor que 1 sobre GM. ¿Ok? Vean que en nuestro caso GM es, ¿dónde lo tengo calculado? Para este circuito, 19.2 milisiemens, ¿verdad? Entonces, 1 sobre 19.2 milisiemens. Y no sé, se me perdió la calculadora, así que tengo que usar la de la computadora que nunca me gusta. 19, vamos a hacerlo una vez, .019. Y la inversa de eso, ¿dónde está la inversa de esto? Es 52 ohmios aproximadamente, ¿verdad? Bueno, debió haberlo sacado rápido, ¿verdad? Porque esto es aproximadamente 1 sobre 20, 50 ohmios, pero bueno. Vean que 52 ohmios es bastante menor que 400. Es aproximadamente 8 veces, ¿verdad? 8 veces. Entonces, más o menos se cumple. Entonces, yo podría suponer que si esto es cierto, si 1 sobre GM es mucho menor que RE, yo puedo aproximar la ganancia a esta relación, RC sobre RE, que es una relación entre resistencias que son siempre lineales. Las resistencias son lineales. Entonces ahí estoy matando el efecto de no linealidad de 1 sobre GM. Yo recalculo RC con esta regla y me dice que RC tiene que ser 1600. Ustedes simulan acá y vean qué bonita que salió la señal. Esta de aquí arriba es la señal de la etapa degenerada, donde quitamos el capacitor. O sea, estamos linealizando mi circuito. Estamos linealizando mi circuito de manera que ahora tengo un amplificador que es mucho más lineal. Vean la diferencia, se nota, ¿verdad? Esto es mucho más una senoidal. Lo de arriba, el azul, es mucho más senoidal que la de abajo. ¿Ok? El problema es que tuvimos que bajar la ganancia. Entonces vean que hay una relación de opuestos entre ganancia y linealidad. Yo lo que les voy a sugerir es, por ahora, vamos a suponer
que siempre vamos a buscar la máxima ganancia. Y luego vamos a ver cómo llegamos a la linealidad que buscamos. Este circuito está ahí para que jueguen con ellos, para que los ajusten, traten de llevar este que gane 10. Hagan el ajuste aquí en el divisor resistivo. Así van practicando un poquito el T-Spice. Si ustedes hacen la misma medición, digamos, que yo les propuse, ¿verdad? Sobre las curvas, pueden ver que la ganancia de voltaje cuando tenemos una resistencia de 1600 ohmios es menos 3.35, no es 4, pero está cerca. Si usan la resistencia exacta, están todavía más cerca, 3,77 Siemens. Entonces jueguen un poquito con ese valor de la resistencia para que vean cómo la ganancia se va ajustando. Y sobre todo se mantiene lineal. Bueno, entonces voy a subirle las correcciones. Disculpen ahí que me hizo notar Jimmy, para que ya les quede bien el ejercicio y lo puedan usar de base para que vayan entendiendo otros ejercicios más complicados. Y ya está el T-Spice. Bueno, yo creo que así nos va a llegar, vamos a llegar por lo menos a ver qué pasa con las resistencias. ¿Cómo podemos calcular los capacitores? Vamos a ver si nos da chance. Pues si no, no se preocupen. Bueno, vean que yo hasta ahora he dejado por fuera RO en mis análisis. Sinceramente, vean, a no ser que yo esté trabajando con amplificadores monolíticos, que es el ejemplo que vamos a hacer el miércoles, o sea, amplificadores donde no hay resistencias, son amplificadores que son solo hechos con semiconductores y capacitancias, o las resistencias están muy, muy localizadas, están hechas en silicio, o sea, que no son circuitos discretos. Normalmente yo el RO no lo voy a considerar en mis análisis, por lo menos no en una primera aproximación, a no ser que, como les digo, esté trabajando con amplificadores donde solo tengo transistores. Entonces, por eso es que en estos cálculos yo no usé RO. Es probable que el no usar ese RO fue el que me haya bajado también un poquito la ganancia. No importa. Yo después ajusto en el simulador. ¿Ok? Vean que en el simulador sí está definido RO. Vean que yo definí la tensión de Early acá. O sea que este transistor es real. No es real, pero digamos que tiene por lo menos los parámetros necesarios para ser real. Tiene beta F, la tensión de Early, la corriente de saturación en reversa, el tiempo de transición de los portadores, que esto me permite calcular la capacitancia que luego vamos a ver, que hay entre la difusión, la capacitancia en inversa de la unión base-emisor y la capacitancia en inversa de la unión colector-base. Entonces, con eso más o menos tenemos un modelo relativamente decente de un transistor. Si ustedes quieren meter esto, fíjense que en realidad este RO en el amplificador emisor común no es gran ciencia, ¿verdad? Porque aparece en paralelo, queda en paralelo con RC, ¿verdad? Entonces es nada más cuestión de meterlo ahí en el paralelo, ¿verdad? No suma mucho. Entonces, a la hora de la verdad yo les sugiero, ¿verdad? No lo consideren para los cálculos iniciales, para no complicarnos la vida. Y lo mismo pasa acá, ¿verdad? O sea, si yo meto RO en un MOSFET, me viene a aparecer aquí, ¿verdad? En paralelo con RL. O sea, que no suma mucho, digamos, va a generar alguna variación en los cálculos, pero la puedo aguantar, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que tener nada más claro por ahí. Ahora, ¿qué sucede si yo sustituyo mi resistencia RC por una fuente de corriente ideal? Bueno, noten que si esta fuente de corriente es ideal, la impedancia de la misma es infinita, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo sí tengo que considerar la impedancia, digamos, del transistor para tener algo realizable, ¿no? Entonces, acá yo sé que yo tengo RO. Fíjense que yo había dicho, ¿verdad? Que la ganancia de este circuito es menos GMRL por RO. Si esto yo lo hago infinito, ¿verdad? Pues este paralelo se reduce a RO. Es lo mismo que estoy haciendo acá, ¿verdad? Si yo tengo un circuito de este estilo, la ganancia queda definida como
menos GM por RO. Y a esto normalmente se le conoce como la ganancia intrínseca en un emisor común y de hecho la misma en un common source. Esto es la ganancia máxima que yo puedo tener. Bueno, por aquí sí tiene razón que no puedo poner common source porque estoy haciendo el... Disculpen. Esta es la ganancia máxima que yo puedo tener con un transistor. Más que eso no puedo tener. Vean que GM, esto es menos IC sobre FIT, ok, por VA sobre IC. Entonces, esto se me va con este y me queda esta expresión que tengo acá. O sea, esta es otra manera en que ustedes pueden rápidamente encontrar la máxima ganancia que le pueden sacar a un transistor con solo ver la hoja de datos. Ustedes sacan la hoja de datos de un transistor, tienen la tensión de Early y conocen la tensión térmica. Recuerden que esto es FIT-Ever, ¿no? Conocen la tensión de Early, pueden sacar cuál es lo máximo que le puedo sacar a este transistor. Esa es su ganancia intrínseca. ¿Ok? Y la idea es que esta ganancia intrínseca, para que este transistor sea bueno, tiene que ser mucho mayor que 1. Si no, no sirve. ¿Ok? Eso entonces significa que para el resto del curso vamos a suponer esta regla de acá. Para cualquier transistor que vayamos a utilizar en el resto del curso, se tiene que cumplir que GM por RO tiene que ser mucho mayor que 1. Que anótenlo por ahí. Porque eso nos va a servir para simplificar mucho las fórmulas que vamos a ir derivando. Entonces es una simplificación que vamos a aplicar de manera automática. Y eso viene de la ganancia intrínseca del simplificador. Bueno, aquí tenemos algo parecido, ¿verdad? Solo que en un MOSFET tenemos este circuito, ¿verdad? Mi ganancia, ¿verdad? Está definida también como GM por RO. Acá, vean que la dirección no es tan, el despeje no es tan fácil como acá, ¿verdad? Porque sabemos que la transconductancia del MOSFET es bastante incómoda, ¿verdad? Esta de acá es una raíz cuadrada de 2 por K', ¿verdad? El proceso, por la relación de tamaño, por la corriente de drain. Bueno, si ustedes reacomodan esto de acá, llegan a esta expresión de aquí. Y de acá, digamos, se puede visualizar, ¿verdad? Que aquí hay que hacer unas vueltitas algebraicas más, ¿verdad? Puesto que la lambda es inversamente proporcional a L, ¿verdad? Entonces aquí me queda 1 sobre L, que pasaría, ¿verdad? A multiplicar acá, entra cuadrado y se me va, ¿verdad? El de aquí, y se me vería la raíz. Lo que esto quiere decir básicamente es que mi amplificador tiene una ganancia que es inversamente proporcional, es directamente proporcional al largo del transistor. Que es esta curvita que ustedes tienen acá. O sea que a mí me conviene que para que mi transistor tenga una buena ganancia intrínseca, tiene que ser largo. Ok, entonces no podemos usar el largo mínimo, ¿verdad? Si esta tecnología es de 0.5 micrómetros, no conviene usar un transistor de 0.5 micrómetros de largo, ¿verdad? Lo conveniente es usar un transistor largo típicamente de 2 a 3 veces el largo mínimo. Okay. Esa es una regla que siempre vamos a suponer que el largo es 2 a 3 veces el largo mínimo que está dado por la tecnología, ¿verdad? Si la tecnología es de 180 nanómetros, el largo mínimo tendría que ir entre 360 y 420, ¿no? 200, 180, 2 por 8, 16, 2 por 1, así. 360, tendría que ser por lo menos 360 nanómetros, o 3 por 6, 18, 480 nanómetros, ¿verdad? Tiene que ser siempre entre 2 o 3 veces el largo mínimo. Este es obvio, ¿verdad? Es obvio que entre más W, más ganancia tengo porque me va a mejorar la transconductancia, ¿verdad? Y y también el proceso, ¿verdad? Entre más ganancia tenga el proceso, pues mejor. La que no es muy intuitiva es esta, ¿verdad? De L, por eso es que hacemos esta relación, ¿verdad? Aquí alfa es inversamente proporcional a 1 sobre L, ¿verdad? Ok. Y aquí ID. Es que aquí me quedó un ID minúscula, tengo que corregir esto. Y aquí está ID mayúscula.
Tengo que corregir eso de ahí. Bueno, vamos a ver ahora sí un amplificador monolítico y yo creo que vamos a tener chance para llegar al ejemplo. Aquí voy a cambiar entonces en un MOSFET mi fuente de corriente por un transistor conectado como fuente corriente. A ver, ¿cuál era la regla en la fuente corriente? La corriente siempre sale por el drain, ¿ok? O por el colector, acuérdense. Si la corriente está saliendo por el drain o el colector de mi transistor, esto es automáticamente una fuente corriente, recuerden. ¿Ok? Vean que lo que yo necesito es que esta tensión de acá sea constante. No puede variar. Entonces, si esto viene de una batería, por eso es que está en mayúscula VB, y esto está pegado a una batería, que es VDD, esta tensión es constante y tengo una corriente constante por ahí, y estoy saliendo por el drain del transistor. Recuerden eso, lo vimos la semana pasada. Entonces sustituyo los dos modelos, ¿verdad? De pequeña señal. Este es el modelo de arriba. De nuevo, vean que la fuente corriente va entre drain y source. Lo comprobamos la semana pasada, ¿verdad? Siempre modelo de pequeña señal, sea PMOS o NMOS, la fuente corriente va del drain al source. Sabemos, ¿verdad? Que si estos dos nodos están pegados a tierra, ¿verdad? Porque esta es una fuente en CC-VB y esta es otra fuente en CC-VDD. Aquí tengo 0 voltios, por lo tanto, este circuito se puede simplificar a simplemente tener una resistencia RO2 que va desde el drain o desde VOUT a tierra. Entonces, para no volver a hacer el análisis de pequeña señal, fíjense que esa sería la resistencia de carga, ¿no? En realidad, de este amplificador. Por eso yo puedo decir que un amplificador polarizado con fuente de corriente, la ganancia va a ser igual a la menos transconductancia del transistor M1 por el paralelo entre la resistencia del transistor N y la resistencia del transistor P. Si ustedes lo quieren dibujar más preciso, háganlo así, ¿verdad? ¿Quieren ver lo que está pasando ahí? Aquí tienen RO2 y aquí tienen RO1. Vean que es un common source, ¿no? Con solo verlos un common source, entramos por el gate, salimos por el drain. La resistencia vista en el drain es RO2 paralelo RO1. Y la regla es resistencia en el drain entre impedancia en el source, que en este caso es solo 1 sobre GM, directo, ¿verdad? Directa la ganancia de mi amplificador. Vean que ahora encontramos entonces lo que estábamos buscando al principio de la clase, ¿verdad? Tenemos un dispositivo que tiene una resistencia en pequeña señal que puede ser grande, ¿ok? Puede ser grande. Y lo único que yo tengo que asegurarme en CC es que este muchacho de acá, perdón, está mal, tenga una V, perdón, tenga una V de ese SAT al menos para que este transistor esté en la zona de saturación. Recordando en el MOSFET, la zona de saturación empieza, ¿verdad? En V de ese SAT. Y aquí ya sigue ahora la curva. ¿Ok? Entonces, vean que ya esta tensión de acá, ¿a qué es igual? Igual a VGS, ¿verdad? Es un P, por eso estoy poniendo los valores absolutos, ¿verdad? V de SAT en el P va a ser igual a VGS menos VTH. Por eso están los valores absolutos, ¿verdad? Porque sabemos que el P en realidad tiene los valores al revés, ¿verdad? Negativos, pero con valores absolutos cierto. Entonces, vean que esto puede ser una tensión fija. Entonces, independizamos la caída de tensión en CC de la impedancia característica o digamos, la impedancia del transistor. Entonces, eso es lo que buscamos con una fuente corriente.
Entonces, eso es lo que explicamos acá. Aquí está entonces el circuito opuesto. ¿Qué notan acá? ¿Cuál es la diferencia? Vean que estamos entrando por Vin, por el transistor P, y el transistor N es el que está actuando como fuente corriente, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta etapa? A ver quién se gana ese punto. ¿Cómo se llama esa etapa? Fuente común. ¿Quién dijo? Yo. No vi, es que... Ah, Johan. Sí. Otro punto, Johan. Common source, fuente común. Ahora, Johan, ¿por qué es un fuente común? Porque la señal no pasa por la fuente. Exacto, muy bien. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. De nuevo, el transistor de señal es este, porque ahí está pegado Vin, ¿verdad? Entonces, la señal de interés está pasando desde Vin, que es el gate, hasta el drain, ¿verdad? Hasta el drenaje, no por el source, no por la fuente. Muy bien. Y ustedes miran, profe, pero es un PMOS. Sí, exactamente. O sea, vean que es exactamente la misma configuración, solo que con los transistores conectados de manera distinta. Siempre los P arriba, los N abajo, pero la señal entra por el gate del transistor de arriba y sale por el drain. Y fíjese que es una fuente de corriente porque tenemos una VGS constante y la corriente está entrando por el drain del transistor. Entonces, de acá es una fuente de corriente. Solo que está al revés, está abajo, mirando para abajo. Entonces, la ganancia de este circuito, ¿cuánto tiene que ser? Exactamente la misma que este. En pequeñas señales, exactamente la misma ganancia. ¿Lo ven? Yo quiero que esto lo entiendan, ¿verdad? Que lo mastiquen y que se den cuenta de que yo puedo construir entonces esta configuración o con un transistor de señal NMOS o con un transistor de señal PMOS. Y esto también aplica para el BJT. Lo podemos hacer para el BJT. Entonces aquí tengo unos ejercicios que quería hacer, pero eso lo vamos a hacer la clase que viene. La idea sería la clase que viene, vamos a simular un circuito parecido a ese, solo que yo le hice algunas variaciones. Lo pueden ver, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, vamos a ver este circuito que le vamos a sacar un montón de ganancias. Esa es la salida de ese circuito, lo vamos a ver la clase que viene. Casi no hay distorsión, hay un poquito de distorsión, pero es muy baja. Este es este amplificador que tenemos acá. Es exactamente este mismo. Es este mismo. Lo que pasa es que yo le estoy metiendo unas pequeñas ayudas, porque si no le meto una pequeña ayuda, este transistor no funciona. O sea, no lo logramos polarizar bien. Entonces aquí yo le puse una ayudita con esta resistencia. Vamos a ver por qué la puse. Vamos a hacer el ejemplo sin la resistencia para que vean por qué la puse. Y vamos a ver cómo entonces yo puedo hacer con dos transistores relativamente pequeños, ok, de 30 micrómetros sobre 10 micrómetros, puedo tener un amplificador que tenga una ganancia que vamos a ver, cuando hagamos los cálculos numéricos, anda alrededor de 58, 60 veces. 60 veces. En una etapa estamos pudiendo ganar 60 veces. ¿Por qué? Porque quité la resistencia y la cambié por una fuente corriente. Entonces, la clase que viene vamos a hacer el análisis. Ya está subido en el TEC Digital. Voy a corregir nada más lo que Jimmy me marcó para que lo vayan analizando. Y vamos a arrancar la clase que viene con este ejemplo en el T-Spice. Ya espero que para entonces ya hayan llevado el tutorial. Y vamos a elaborar un poquito más sobre resistencias de entrada-salida y vamos a analizar después el emisor común degenerado, que ya lo resolvimos en un problema. Lo vamos a analizar con más detalle. Entonces, bueno, para terminar, como no, desgraciadamente esta semana tuvimos mucho trabajo por acá porque se asignan los proyectos de graduación y demás. No tuve chance de preparar los memos para poder autorizar la entrada la semana que viene. Entonces lo que vamos a hacer es de este miércoles pasado en 15,
es cuando vamos a iniciar las sesiones presenciales. ¿Está bien? Para que se vayan preparando los que quieran venir y los que no, tranquilos, recuerden que pueden llevar desde la casa sin ningún problema. Entonces ya la semana que viene prometo que les mando las guías para que ustedes puedan venir, los que quieran venir a tener sesión presencial acá en el edificio K1. Pero la semana que viene no va a haber sesión presencial. ¿Ok? Bueno, gente, si no hay más, quedamos hasta aquí. Hasta luego. Que pasen lindo fin de semana, descansen, que sueñen con circuitos y que vayamos ahí avanzando con el curso. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego, pura vida. Bueno, Gracias, profe. bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Chao, chao.